Eric había sobrevivido a 3 batallas, pero ninguna lo marcó como aquella tarde de otoño en el valle de Somme. El humo de la pólvora aún flotaba entre los árboles desnudos cuando una granada de mortero cayó a 3 metros de su trinchera. La explosión lo lanzó contra un saco terrero, y cuando recuperó el aliento, supo que algo andaba mal. A su lado, el soldado Klaus, su mejor amigo desde el entrenamiento, yacía con los ojos abiertos y un reguero de sangre que se extendía como un mapa. Eric se arrastró hasta él y presionó la herida con sus propias manos, pero la vida se escapaba entre sus dedos como agua entre piedras. Klaus intentó decir algo, pero solo un suspiro salió de sus labios. Su mirada se fijó en su muñeca izquierda, donde un reloj de pulsera de acero, regalo de su padre, marcaba las 3:47 de la tarde. El segundero dio un último tic, luego otro, y se detuvo para siempre. Eric no recordaba cómo terminó la batalla ni quién lo arrastró hasta la enfermería de campaña. Solo recordaba ese reloj inmóvil, esa hora congelada que se le había grabado en la retina como una marca de hierro caliente. La guerra continuó, pero Eric ya no peleaba con fusil, peleaba contra los segundos que se le escapaban. Al año siguiente, cuando firmaron el armisticio, Eric regresó a su pueblo natal con una caja de municiones vacía llena de medallas que nunca quiso mirar. Su madre lo abrazó y le dijo que por fin podría descansar, pero él no buscaba descanso, buscaba una manera de detener el tiempo, o al menos de negociar con él. Una noche, caminando por las calles empedradas del pueblo, vio la pequeña tienda de don Anselmo, el relojero más viejo de la comarca. El escaparate mostraba decenas de relojes de péndulo, despertadores de latón y cronómetros marinos, todos funcionando a la perfección, todos midiendo algo que Eric odiaba. Entró al taller al día siguiente y pidió ser aprendiz sin sueldo, solo a cambio de aprender los secretos de las manecillas y los engranajes. Don Anselmo, un hombre de barba blanca y dedos manchados de aceite, lo miró con sus ojos claros y dijo: «Tú no quieres reparar relojes, muchacho. Quieres vengarte del tiempo». Eric no lo negó. Pasó los siguientes 2 años limpiando muelles, ajustando balanzas y desarmando cajas de relojes antiguos, pero siempre con un propósito oculto: no solo comprender cómo medían el tiempo, sino cómo podrían dominarlo. Don Anselmo notaba la obsesión de Eric, pero no lo detenía, solo le advertía con parábolas sobre el dios griego Cronos que devoraba a sus propios hijos. Eric asentía con respeto, pero cada noche, cuando el viejo se iba a dormir, él permanecía en el taller, leyendo viejos manuscritos que hablaban de relojes astrológicos y mecanismos capaces de sincronizar el latido del corazón con el giro de los planetas. Un año después, Eric encontró en el desván del taller un libro encuadernado en piel de becerro que don Anselmo jamás le había mostrado. Se titulaba Horologium Imperium y contenía planos para construir un reloj cuyo péndulo, al balancearse, no solo marcaba el tiempo sino que podía estirarlo o comprimirlo a voluntad del relojero. Eric trabajó en secreto durante 3 meses, probando piezas de otros relojes y fundiendo metales en la fragua trasera del taller. Construyó un péndulo de bronce con inscripciones en latín, una esfera de marfil dividida en 13 horas en lugar de 12, y 3 manecillas, una para los segundos, otra para los minutos y una tercera que él llamó la aguja de la intención. La primera prueba la realizó una madrugada de invierno, cuando el pueblo entero dormía. Colocó una vela encendida junto al reloj, luego un reloj de arena común y un cronómetro suizo de precisión. Activó el mecanismo y, con la aguja de la intención, giró un cuarto de vuelta hacia la izquierda. La vela comenzó a arder con una lentitud antinatural, la llama titilaba como si el aire se hubiera vuelto miel. El reloj de arena detuvo la caída de sus granos a la mitad, suspendidos en el aire como pequeñas estrellas petrificadas. Eric sintió que su propio corazón latía una vez cada 30 segundos. Durmió esa noche con una sonrisa en el rostro, pero despertó con el brazo derecho tembloroso y un dolor punzante en el pecho que no recordaba haber tenido el día anterior. Don Anselmo lo observó desde la puerta del taller y dijo: «Has estado jugando con lo que no entiendes. El tiempo cobra su precio, y tú acabas de pagar la primera cuota». Eric ignoró la advertencia. Cada noche repetía el experimento, alargando los segundos, deteniendo minutos enteros, y cada mañana su cuerpo pagaba el tributo: canas en las sienes, una tos seca que no se iba, arrugas prematuras alrededor de los ojos. A sus 30 años parecía de 45. Un día, el hijo del panadero, un niño de 8 años llamado Mateo, entró al taller con fiebre alta y una tos que sonaba a madera quebrada. El médico del pueblo había dicho que era pulmonía, que necesitaba un remedio que tardaría 3 días en llegar desde la ciudad. Mateo no tenía 3 días.
Eric vio entonces la oportunidad perfecta para probar su invento en una situación real. Si podía detener el tiempo, o al menos ralentizarlo lo suficiente, podría viajar él mismo a la ciudad, conseguir el remedio y regresar antes de que la enfermedad avanzara un solo segundo más. Sería su obra maestra, su redención. Esa noche, cuando don Anselmo dormía, Eric llevó al niño moribundo al taller y lo recostó sobre una mesa de trabajo. Activó el reloj de péndulo con la máxima potencia que jamás había usado, y el tiempo en el taller se detuvo por completo. Las moscas quedaron suspendidas en el aire, las velas dejaron de arder. Pero cuando Eric miró a Mateo, su corazón se heló. El niño también estaba congelado, sus ojos abiertos pero inertes, su pecho sin movimiento, sus labios azules a medio camino entre la vida y la muerte. Eric había detenido el tiempo, pero también había detenido el latido del corazón de Mateo. Gritó, giró la aguja de la intención en sentido contrario, y el tiempo volvió a fluir con violencia. El niño tosió, lloró, y el corazón volvió a latir, pero don Anselmo, despertado por los gritos, apareció en la puerta del taller con una lámpara de aceite y una mirada de tristeza infinita. «Vete de mi taller esta misma noche», le dijo el viejo relojero con voz quebrada pero firme. «No volverás a poner un pie aquí. El tiempo no se controla, se respeta. Tú no quieres dominarlo, quieres vengar a tu amigo muerto, y ese muerto no volverá aunque detengas todos los relojes del mundo». Eric salió del taller con el reloj de péndulo bajo el brazo, el libro escondido en su chaqueta, y una certeza clavada en el pecho. Don Anselmo tenía razón en la forma, pero no en el fondo. El tiempo sí podía dominarse, solo necesitaba un mecanismo más preciso, más pequeño, más personal. Un reloj de bolsillo. Eric se instaló en una cabaña abandonada en el bosque, a 3 kilómetros del pueblo, donde nadie pudiera encontrarlo. Durante 6 meses trabajó día y noche, reduciendo el mecanismo del péndulo a un sistema de engranajes microscópicos que cabían dentro de una caja de plata del tamaño de un huevo. La esfera no tenía números, sino símbolos astrológicos. El secreto de su nuevo reloj era una esfera inversa. Las manecillas giraban al revés, y en lugar de avanzar hacia el futuro, podían retroceder hacia el pasado. Su teoría era sencilla y terrorífica. Si lograba retroceder hasta las 3:47 del día de la explosión, podría advertir a Klaus, moverlo unos metros, salvarle la vida. La noche del equinoccio de primavera, Eric sintió que el reloj estaba listo. Lo cargó con 3 vueltas de cuerda, salió de la cabaña y se sentó bajo un roble centenario, con la espalda apoyada en la corteza. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban como pequeños testigos de su locura. Respiró hondo y giró la manecilla principal. Al principio no sintió nada, solo un leve zumbido en los oídos, como cuando se cambia de altitud rápidamente. Pero luego el mundo comenzó a deshacerse a su alrededor. Las hojas del roble volvieron a sus ramas, la luna se movió hacia atrás en el cielo, y un pájaro que volaba de este a oeste cambió repentinamente de dirección, como una cinta de cine al revés. Eric vio con horror cómo las estrellas se movían en círculos erráticos, cómo la temperatura descendía bruscamente, cómo la hierba a sus pies se volvía más corta, luego más verde, luego desaparecía hasta dejar ver la tierra desnuda del invierno anterior. El tiempo retrocedía, pero lo hacía como un animal herido, a trompicones, con violencia. De repente, escuchó gritos a lo lejos. Eran gritos del pueblo, pero no de alegría, eran alaridos de confusión y terror. Corrió ladera abajo hasta la plaza central y lo que vio lo dejó sin aliento. Las personas caminaban hacia atrás, las palabras salían de sus bocas al revés. Un anciano que había muerto la semana anterior estaba vivo otra vez, pero con la cara desfigurada por una sonrisa que no le pertenecía. Entendió entonces la verdad que don Anselmo había intentado explicarle sin éxito. El tiempo no es una línea recta, sino un tejido. Cada instante está conectado con todos los demás, como los hilos de una tela. Tirar de un hilo hacia atrás no repara el agujero, lo ensancha hasta convertir la tela en un jirón inservible. Un niño se acercó a él llorando, pero las lágrimas subían por sus mejillas en lugar de bajar. «¿Qué nos has hecho, Eric?», preguntó con una voz que sonaba a 2 grabaciones superpuestas. «Mi mamá ya no sabe quién soy. Dice que naceré mañana, que todavía no existo». Eric miró su reloj de bolsillo. La esfera inversa marcaba ahora las 3:46, un minuto antes de la muerte de Klaus. Un minuto más y podría salvar a su amigo, pero ¿a qué precio? El pueblo entero se estaba desintegrando, las casas perdían sus tejados, los árboles se hundían en la tierra, y el cielo mostraba 2 lunas que se perseguían en círculo. En ese instante, una imagen llegó a su mente con claridad absoluta. Klaus, su amigo,
el soldado que murió en sus brazos. Klaus nunca le habría pedido esto. Klaus habría preferido morir 1000 veces antes que ver un solo niño olvidar el rostro de su madre. Eric había pasado años intentando controlar el tiempo, y nunca se había preguntado si el tiempo quería ser controlado. Con manos temblorosas, tomó el reloj de bolsillo y lo sostuvo frente a sus ojos. La esfera inversa seguía girando, más rápida ahora, acercándose al momento fatídico. Podía hacerlo. Podía salvar a Klaus. Pero también podía, por primera vez en su vida, elegir no hacerlo. Eric alzó el reloj por encima de su cabeza y lo estrelló contra una piedra del empedrado. La plata se abrió como una fruta podrida, los engranajes microscópicos saltaron en todas direcciones como un puñado de dientes rotos, y la aguja de la intención se clavó en la tierra, temblando como un mosquito moribundo. El tiempo volvió a su cauce con un estallido de luz que lo cegó por un instante. Cuando recuperó la vista, el pueblo estaba otra vez en orden, las casas completas, el cielo con una sola luna, la gente caminando hacia adelante y hablando en frases que tenían sentido. Klaus seguía muerto, pero todos los demás estaban vivos y enteros. Eric se arrodilló en medio de la plaza y lloró. No lloró por la derrota ni por el fracaso. Lloró porque por fin entendía. El tiempo no es un enemigo al que hay que vencer, ni un tirano al que hay que derrocar. El tiempo es un río, y uno no controla un río construyendo presas, sino aprendiendo a nadar en él. Don Anselmo murió un año después, y en su testamento dejó el taller a Eric, el único aprendiz que había tenido y el único que entendía que los relojes no sirven para detener el tiempo, sino para recordarnos que cada segundo es un regalo que se acaba. Eric volvió al taller, barrió el polvo, colgó un cartel nuevo y siguió reparando relojes rotos. Cada mañana, antes de abrir la tienda, ajusta un reloj de sol en la plaza del pueblo. Los niños se sientan a su alrededor y le preguntan por qué ya no fabrica relojes mágicos como aquel que destruyó en la noche del equinoccio. Eric sonríe, mira su muñeca izquierda, donde aún lleva el reloj de Klaus, ahora funcionando perfectamente, marcando siempre la hora exacta, y responde: el mejor reloj no es el que controla el tiempo, sino el que te enseña a vivir en él. Si esta historia te llegó, deja tu like y suscríbete para más historias como esta.